Hola chicos, buenas noches. ¿Se escucha? Hola, Buenas profe. noches, profe. ¿Cómo están? Bueno, mientras esperamos unos minutitos a que se terminen de unir todos los compañeros, vayan poniendo en el chat, ya saben, en un solo chat, nombre completo, apellido, nombre completo, DNI, libreta universitaria. ¿Sí? Esperamos 3 minutitos y largamos. Tengan a mano el trabajo práctico número, vamos a ver lo de programación financiera. Y si podemos, iniciamos el de contrataciones, pero el de programación financiera lo tenemos que terminar hoy. Así que ese tengan a mano, por favor. Gracias. Nos vemos en un ratito. Profe, ¿será que puede habilitar el tema del chat? Porque está solo para mandarle mensaje a usted. Sí, no sé por qué siempre, gracias. Sí, ahora se lo habilito. No sé por qué siempre sale como predeterminado para mí. Ahí está para todos. ¿Están? Sí, profe, gracias. Bueno.
Bueno, ¿estamos? Hola chicos, ¿se escucha? Sí, profe. Bien. Sí. Ahí estaba viendo la programación y hasta hoy teníamos para ver programación financiera, así que vamos bien con el cronograma de los temas. Hasta acá, ¿alguna duda con respecto al escenario base y el escenario optimista? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ah, chicos, ¿le pasaron la fecha del segundo parcial? ¿Cuándo Hola. es, profe? Bueno, yo tengo una a ver, para que nos organicemos. Nos estaría quedando esta clase, ¿sí? Del día 10. Espérenme un segundo. Ahí. Esta clase del día 10, donde terminaríamos de ver programación financiera. Después, la clase del martes 15, la próxima clase, comenzaríamos contrataciones. El jueves 17, en principio, digo en principio porque no se sabe si es feriado el 21 por lo nacional, pero no sé si a nivel provincial también va a haber feriado. ¿Ustedes qué saben? ¿Se estuvo hablando algo? Que escuché en los medios que sí era feriado el jueves 17 y el lunes 21. Bueno, nosotros tenemos como clase el 17, porque la UNSA es Administración Nacional. Entonces, para la UNSA el feriado es el 21. Pero bueno, de todas formas, vamos a tratar de la próxima clase ahora un poco y, bueno, la próxima clase lo vamos a ver completo directamente a lo de contrataciones. Contrataciones, yo les había pedido vayan leyendo ese material del profe Moreno, ¿sí? No es complicado, son ejercicios de razonamiento más que nada y de aplicación de los principios que rigen las contrataciones. Entonces, tendríamos en principio la clase de hoy, la clase del martes, a confirmar la clase del jueves o no, en principio sí, como les digo, porque para la universidad el periodo era el 21, pero bueno, si se toma el feriado provincial, no lo tendríamos. Eso por favor consúltenle el miércoles al profe de teoría, el profe Moreno. Ustedes tienen el miércoles 16 teoría con él. Entonces consúltenle a ver qué sabe él hasta ese momento. Después de eso tendríamos la clase del 22 de junio y la clase del 24 de junio. Y ya pasamos a el 29 de junio y al 1 de julio. ¿Sí? Después del 1 de julio, o sea, hasta el 1 de julio terminan las clases teóricas. Perdón, las clases prácticas. Ahí estamos viendo hasta el práctico 13, que es de contabilidad integrada. Después, desde el 2 de julio hasta el 16 de julio, es el receso. ¿Ustedes tenían este dato? No, profe. No, bueno. Lo había leído en el calendario académico, yo por lo menos. Bueno, Yo sí lo vi. para los que no lo tenían, vayan tomando nota. Entonces, las clases prácticas serían hasta el 1 de julio. Y ahí terminaríamos los 13 trabajos prácticos. Ahí terminamos el trabajo práctico número 13. De ahí, desde el 5 de julio, ustedes la última teoría la tendrían el 30 de julio, miércoles 30 de julio. Y conmigo tendrían la última clase práctica el jueves 1 de julio. De ahí, desde el 5 de julio hasta el 16 de julio es el receso. Nosotros nos estaríamos
viendo nuevamente el martes 20 de julio, el Día del Amigo, ¿sí? Pero sería para un repaso. El 19 de julio ustedes tienen un repaso del segundo parcial en la parte teórica. Y el 20 de julio tienen un repaso en la parte práctica. El día 21 de julio, el miércoles, es el parcial. Y de ahí, para lo que le vaya mal, digamos, o le haya ido mal en el primero, y aprueben el segundo, recuerden que solamente se puede recuperar uno, tienen el 29 de julio el recuperatorio final. ¿Sí? Bien. Disculpe, profe, ¿se sabe el horario ya del parcial? No, eso se va a definir en esos días. Yo calculo que para cuando volvamos del receso, que tenemos el repaso general, ahí, bueno, ya vamos a tener más concreto ese dato, porque todo depende de la disponibilidad de las aulas virtuales. Entonces eso ya lo manejan desde el departamento de informática, nos van asignando una suerte de turno o reserva para poder hacer el parcial. Lo que sí, la fecha es esa, hasta que, salvo digamos que se disponga lo contrario, pero en principio la fecha reservada es esa. Bueno, Gracias. bien. Vamos a ver. Hoy entonces tenemos que terminar el trabajo práctico 10. Bien. Les comentaba, o mejor dicho, les preguntaba, ¿alguno tiene alguna duda o consulta de cómo se arma el escenario base dentro de la programación financiera? ¿Lo pudieron hacer ustedes en su casa? ¿Mm? Chicos, ¿se escucha? Bien. ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿Le surgió alguna consulta para que empecemos viendo eso? No, profe. ¿No? Bien. Con el escenario optimista, ¿alguna consulta al respecto? No, profe. Bueno, entonces vamos al escenario pesimista. Bien. ¿Qué están viendo en pantalla, chicos? El trabajo 10. ¿El PowerPoint o el Word? El Power. Bien. Bueno, a ver. ¿Quién? Entonces ya terminamos la parte del escenario base, el optimista. El pesimista yo ya le había dado la solución, pero bueno, ahora lo vamos a desarrollar entre todos. Bien. Bien.
¿quién me lee? Ah, no, teníamos... Bueno, a ver, tenemos dos alternativas. Hagamos el pesimista. Yo pensé que estaba invertido. La actividad 3 es el pesimista y dice domiciliario, ¿es así? Sí, profesor. Bien. Ese, ¿lo hicieron? A ver, comencemos por ahí. ¿Lo hicieron o no? No. No. Bueno, No, hagamos profe. ese. Y le va a quedar entonces a ustedes como domiciliario la aplicación 4. Yo no sé por qué tenía en la cabeza que era al revés. Bueno, ¿Sí? La aplicación 4 y 5 están unidas. La 5 es una variante de la 4. Eso lo dejamos domiciliario y hacemos el pesimista. ¿Les parece? bueno, profe. Bueno, profe. Sí, sí. Bueno. Bien. ¿Quién me lee entonces la aplicación 3? A ver. Bueno, yo, profe. Bueno. Aplicación práctica número 3, confección de un programa de caja con análisis de un escenario pesimista. Sí. Se pide, teniendo en cuenta los datos del escenario base, aplicación práctica número 1, completar algunos de los conceptos sobre la línea, operaciones 3 y 4, y todos los correspondientes abajo la línea, del programa de caja semestral del Tesoro Provincial en un escenario pesimista, y evalúe el impacto de los posibles ajustes respecto del cronograma previsto originalmente. El programa de caja ya está confeccionado parcialmente con las pautas enunciadas a continuación. Hasta ahí Pautas. entonces, perdón. ¿Va a haber movimiento sobre la línea y bajo la línea o solamente en alguno de los dos? Es lo primero que tenemos que determinar. En dos operaciones sobre la línea. Dos operaciones sobre la línea y bajo la línea, ¿va a haber Sí. operaciones o no? Es importante que se sitúen siempre antes de comenzar a resolver, como un panorama general, cómo van a ser esos cambios. ¿Por qué? Porque el escenario pesimista siempre va a partir, o sea, ¿por qué es pesimista? Y eso tienen que entender. Es pesimista porque comparado con el base, este es peor. ¿Sí? Entonces, si a ustedes le dicen escenario pesimista y le dan solamente los datos del escenario pesimista, está mal. Siempre le tienen que dar los datos del escenario base, porque si no, ustedes no pueden saber si ese escenario es pesimista o no. El calificativo de pesimista al escenario es porque, comparado con el escenario base, este escenario es peor. Y lo mismo ocurre con el escenario optimista. ¿Por qué es optimista el escenario? Porque comparado con el escenario base, este escenario es mejor. ¿Se entiende? Entonces ustedes, por eso yo les digo siempre hacemos una lectura y después hacemos una segunda lectura donde vamos sacando datos. En la primera, sabemos que va a haber operaciones. Bien. Sabemos que va a ser un escenario pesimista. Perfecto. Lo primero que tienen que saber es, o sea, lo primero que se tendrían que preguntar es, bueno, ¿en dónde va a ser pesimista? ¿Sobre la línea o bajo la línea? ¿Sí? Y después vamos a las cosas particulares. Pero siempre estén ubicados en contexto. Si no, no van a entender cómo, o sea, por qué se colocan los números en donde se colocan sobre o bajo la línea. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces decíamos, este escenario es pesimista. ¿Va a haber operaciones sobre la línea? ¿O eso ya está registrado? Sí va a haber, profe. Bien. ¿Y va a haber operaciones bajo la línea? ¿O eso ya está registrado? Sí va a haber, profe, también bajo la línea. Bien.
Acuérdense que en el anterior, o en el base creo, no había operaciones sobre la línea, ya era un dato. Eso siempre tienen que tener en cuenta. Bueno, continuemos con la lectura, ahora sí. Pautas utilizadas. 1. Recaudación ¿Sí? de AE, no sé qué es. ¿Qué era 200, AE? Actividades económicas. Exactamente, a el ver, impuesto. actividades económicas 200.000 en ambos semestres. Bien, Ya registrada. bien. ¿Qué más? Número 2, reducción del 20% en la coparticipación durante el primer semestre del próximo año. Año X, 120.000 pesos, se recaudará en el segundo semestre, ya registrada. Perfecto. Número 3, se cambia el destino de los aportes para infraestructura sanitaria del primer semestre hacia aportes corrientes para financiar los programas contra el mosquito, surgimiento virus más agresivos del dengue. Falta Ajá. registrar, registre. ¿Cuánto era la reducción? ¿O no dice? No dice. No dice. Bien. ¿Qué más? 4, medidas de ajuste del nuevo gobierno movilizan a los gremios en procura de incrementos salariales, los que generará que el gasto de personal se incremente en un 10% el primer semestre y el 15% el segundo. Falta registrar, registre. Bien. 5, las transferencias corrientes a remitir a los municipios serán de 300.000 para cada semestre para lucha contra la epidemia de dengue, descacharrado, fumigaciones, etc. Ya registrada. Bien. El 6, no se recibe el desembolso del préstamo del BID. Bien. Nada Esa más. es una contingencia. Bueno. Veamos. Los ajustes que se proponen. ¿Ustedes este cuadrito lo tienen, chicos? A ver, voy a ver un segundo. Ustedes, el cuadrito este que está con amarillo, ¿lo tienen? ¿Es así? No se ve nada, profe. A ver. Creo que hay datos que se los dan en cuadro, por eso. La planilla de caja, esa la tienen, ¿no? Sí. Está en amarillo y la tienen que completar. Ajá. Bien. De acá tenemos para sacar algunos datos. Ejemplo. Fíjense, decía que la recaudación de actividad económica es 200.000 pesos en ambos semestres y ya está registrada. O sea que acá es 200.000 y acá también es 200.000. Perfecto. Vamos chequeando. Segundo. Esto está mal acá, me parece. Acá no es segundo semestre. Donde dice ¿Por qué segundo decía, semestre, claro, decía ambos semestres y solamente está en el primero? claro, no. La palabra concepto no va, ¿sí? Vamos a corregirlo. Sería concepto, primer semestre. Acá segundo semestre y acá consolidado. Así era el anterior, ¿o no? Total, habían puesto. Bueno, vamos a respetarlo. Total. Bien. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, ustedes tenían, vamos corroborando con la planillita, ya es como que le dieron una planilla a medio terminar. Lo que tenemos que hacer nosotros es completar lo que falta de registro. ¿Se entiende? O sea, no tenemos que registrar todos, sino
aquello que falta. Para eso tenemos que saber qué es lo que ya está registrado y entenderlo. Entonces, la recaudación de actividad económica de 200.000 pesos en ambos semestres ya está registrada. Perfecto. ¿Qué pasó? La reducción del 20% de la coparticipación durante el primer semestre del próximo reducción del 20% de la coparticipación durante el primer semestre del próximo año. Yo estoy acá en el año X, el año X menos 1, estar en el año X. Reducción. Acá entonces, a ver, ya está registrada, dice. Bien, 120.000 pesos se recaudará en el segundo semestre. Perfecto. En principio, si se va a recaudar 120.000 pesos en el segundo semestre, este 120.000, no. Pero bueno, ya vamos a ver si es un error. ¿Lo ven a este 120.000 en el primer semestre? Sí. Sí, profe. Ahí tendría aquí el 20% de la reducción del base, creo, profe. ¿Y cuánto era el base? ¿Me confirman? 150.000. Ah, ahí está. Ya entendí. El tema es así. Durante el primer semestre se va a recaudar el 20% del base. Entonces, ¿cuánto sería el 20% del base? Si el base es 150.000, el 20% son 30.000 pesos. O sea, 150.000 menos, menos 30.000 pesos le da 120.000 pesos. ¿Sí? O sea, hasta acá, fíjense que hay un punto. Hasta acá todo esto son los 120.000 pesos. ¿Por qué? Porque 150.000 menos el 20% de esos 150.000, o sea, 120.000 pesos. ¿Sí? Ahora, Sí, sí. de forma coincidente, porque no es otra cosa, de forma coincidente, les dan este otro dato. Le dicen, eso va a pasar en el primer semestre. Ahora, en el segundo semestre se van a recaudar 120.000 pesos. Entonces, uno ve el número así y se presta confusión, como que esto tendría que estar acá, pero no. Esto responde a este cálculo. Y este 120 responde a este cálculo. Es el mismo número, pero le está diciendo el enunciado que en el primer semestre se van a recaudar 120.000 pesos de una forma, con la reducción del 20% del base, y en el segundo semestre directamente le dicen va a 120.000. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. El 3 decía, se cambia el destino de los aportes para infraestructura, ¿sí?, sanitaria del primer semestre. Bien, vamos sacando ese dato. ¿Cuánto había en el base para aportes de infraestructura? Vamos al base. No, lo tengo que completo. ¿Cuánto había para... ¿Dónde va a estar infraestructura? El recurso de capital. No. Los bienes de uso, profe. ¿Y dónde está bienes de uso? Gasto de capital. ¿En qué parte? ¿Qué cuenta? Inversión real. Exactamente, inversión real directa. ¿Qué quiere decir? Que la plata que teníamos destinado para inversión real directa va a ir destinada ¿para quién? Pasa de gasto de capital a ser un gasto, perdón, no para hacer un gasto. A ver, volvamos a leer. Se cambia el destino de los aportes para infraestructura sanitaria del primer semestre hacia aportes corrientes para financiar los programas contra el mosquito. Son transferencias corrientes, pero dentro de ventas y servicios. ¿Se fijaron una cosa? ¿Cómo está clasificado esto?
Con el económico. Económica. Económica. Bien. ¿Sí? Bien. Eso tiene que prestar atención, ¿no? Porque si era por objeto, lo tienen que reagrupar. Bien. ¿Estas transferencias corrientes representan ingresos o egresos? ¿Mm? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Si son aportes, son ingresos. O sea que, a ver, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver, nosotros quiénes éramos. Eso tienen que volver al principio. En base a, en el base, ¿quiénes éramos? O sea, ¿qué ente éramos? El tesoro de la provincia, ¿sí? O sea que esos aportes van a venir de afuera. ¿Se entiende? ¿Y qué pasaba? Nos fijemos, a ver, en las transferencias del sector, transferencia de capital del sector público nacional. ¿Lo ven acá? Sí. ¿Cuánto no iba a transferir el sector público nacional? 70.000. 70.000 pesos. ¿Un concepto de qué? Y eso, a ver, repasemos un poquito. Subsidios, no aparece. No está, ¿no? No estaba la llave que nos decía. No, porque acá dice la proyección de recursos a percibir y lo detalla. Pero no dice por qué. Bueno. O sea, no dice que esto era para infraestructura. Dice que son transferencias de capital. Podrían haber sido para comprar instalaciones tranquilamente. ¿Sí? No dice acá la palabra infraestructura. Ni hay una llamadita. Pero es el dato que nosotros tenemos que tomar. Entonces, volvamos. En el escenario pesimista, nos dicen, mira, la plata que yo te iba a mandar para infraestructura, te la voy a mandar, pero para que vos apliques el programa del dengue. ¿Se entiende? Entonces, el programa de descacharrado y digamos, y desmalezado y de lucha contra el dengue, que es una campaña, el programa contra el mosquito se llama, es una campaña nacional o provincial. ¿Provincial? Nacional, porque los fondos son de nación. Entonces, lo que tiene que hacer es, de un programa nacional de lucha contra el dengue, la ejecución de ese programa va a estar a cargo de el Poder Ejecutivo Provincial. Pero los fondos que financian ese programa, ¿de dónde vienen? De nación. De nación, exactamente. ¿Y esto por qué es importante que se entienda así? Porque si sería algo provincial, se lo tendría que financiar con ingresos corrientes provinciales. ¿Sí? Sí. Bueno, a veces también los programas, y eso es verdad, no son totalmente provinciales ni totalmente nacionales. A veces comparten y una parte es financiada por nación y otra parte financiada por provincia. Eso también ocurre. Pero bueno, lo importante acá es que no, o sea, uno se tendría que preguntar, y bueno, profe, pero ¿por qué es pesimista? En este caso puntual, no hay un pesimismo. Pónganse a pensar. No hay un pesimismo, porque no hay una reducción, hay un cambio de destino, nada más, es una modificación. Pero en este caso puntual no es pesimista, no es como el caso anterior que sí, le decía, va a haber una reducción del 20%. Acá hay simplemente un cambio de criterio en qué se va a aplicar esos fondos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, puntualmente esta operación no tiene nada de pesimista. Pero sí hay que registrarla porque es un cambio que ocurre. ¿Sí? Si quieren encontrarle el lado pesimista, dirían, bueno, nosotros, qué sé yo, con ese, en lugar de hacer un hospital,
nos están dando para un programa. Pero bueno, no hay muchos más datos, porque decía transferencias de capital del sector público nacional, y acá le están cambiando el destino nada más, pero le están dando la misma plata. A eso es lo que voy. Entonces, ustedes ahí, ¿qué están viendo en pantalla? ¿Están viendo la filmina? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, fíjense que acá el cambio se hace por 125.000 pesos, pero bueno, eso es porque hay otra transferencia. Pero, ¿de dónde sale eso? Sale de 70 más 55. Ya vamos a ver qué es los 55, pero lo que quiero es que reparen en este dato. Es 70. ¿Y esos 70 de dónde vienen? De inversión real directa, ¿sí? 70. Perdón, de transferencia de capital 70, ¿sí? E inversión Sí. real directa creo que también va a venir 70. Estos 70 también están vinculados. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Pero no hay, a lo que me refiero, es que no hay un cambio. Ajá, sí, va a estar vinculado. ¿Por qué? Ahora les paso a explicar. Yo en el esquema ahorro inversión financiamiento, yo había puesto en el inicio, en programación, que había puesto? Iba a recibir transferencia de capital por 70. ¿En qué iba a aplicar esa transferencia de capital de 70? En inversión real directa. Entonces yo tenía sobre la línea 70.000 pesos, ¿sí? En los ingresos de capital, y también sobre la línea en gasto de capital 70.000 pesos. Sumaban 70, restaban 70. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué está pasando acá? Yo voy a tener transferencias corrientes sobre la línea 70.000 pesos. Y lo lógico de pensar sería que en algún gasto, también corriente, tenga menos 70.000 pesos. Como ven, es simplemente un cambio de criterio. No tiene nada de pesimista. ¿Qué sería algo pesimista? Que me den menos plata. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si me hubiesen dado 60.000 pesos y me cambian el destino, eso es pesimista. Si solamente me cambian el destino, pero me mantienen los fondos, no es pesimista. ¿Se entiende la diferencia esa, chicos, o no? Sí, profe. Bueno, entonces acá vamos sumando en estos cálculos, vamos sumando los 70. Bien. ¿Qué más hay que... Se cambia el aporte, 70. Falta registrar. Bien. El 4 dice, medidas de ajuste del nuevo gobierno movilizan a los gremios en procura de incrementos salariales, lo que generará que el gasto de personal se incremente, ahí está lo pesimista, se incrementa un gasto, un 10% durante el primer semestre y un 15% en el segundo semestre. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, yo tenía planificado, ya programado, los sueldos, y ahora, en este escenario pesimista, tengo que planificar un incremento de esos salarios. Entonces, ya vamos a gasto, en remuneraciones, y acá es donde tienen que completar. ¿Sí? ¿Cómo tienen que completar? Acá tienen que poner, en principio, acá vayan poniendo los 70. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a ver que hay otra suma, pero acá vamos poniendo los 70. Acá van a terminar poniendo en transferencias corrientes los 125, creo que es el dato final. Pero ahí van haciendo el cálculo auxiliar, los 70. Ahora, en las remuneraciones, si quieren pongan acá y acá, va a haber un incremento del 10% que van a tener que poner acá y un incremento del 15% que van a tener que poner acá. ¿Se entiende? ¿Están perdidos, chicos, o se está entendiendo cómo tienen que completar los datos? Esta Profe, diferencia... disculpe, ¿está señalando sobre el Word? Porque estamos viendo el PowerPoint. Ah, bueno, sí, estoy señalando sobre el Word. A ver, eso avísenme, pues yo cambio de pantalla y no sé si a ustedes se les cambia la pantalla. Ahora, ¿qué están viendo? Ahora estamos viendo el Word, profe. Bien.
Vuelvo a repetir. Los 70.000 pesos de transferencias corrientes van a tener que colocarlos acá, ¿sí? Ahí ven dónde se mueve el mouse. Sí, profe, sí se Sí. ve. Bien. No en este amarillo, porque seguramente, ya por lo que vi en la solución, hay otro cálculo también de transferencias corrientes, entonces la suma de esos dos cálculos me da un total de 125 y recién lo tengo que poner acá. Estos primeros 70 pónganlo acá como un cálculo provisorio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, con respecto al 4, el 4 dice que va a haber un incremento en los sueldos. En el primer semestre de un 10% y en el segundo semestre de un 15%. Entonces, eso seguramente va a impactar acá y acá. ¿Sí? Y acá tienen para hacer el cálculo del 10% y el cálculo del 15%. ¿Ahora se entendió? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver cómo se hacen esos cálculos. ¿Cómo completamos ustedes acá? ¿Qué están viendo ahora? ¿La filmina? Sí. Ven que es lo que les decía, seguramente hay otra operación de 55.000 pesos que impacte en transferencias corrientes, entonces no los pongamos todavía. ¿Sí? Dejen los 70 ahí y ya van a salir estos 55. Ya vamos a ver el ajustecito ese. Bien, en remuneraciones. En la columna esta del primer semestre tiene que poner 143. ¿Cómo surge ese 143? Es 130, que es del escenario base ya planificado para el escenario base el primer semestre, por el 10%. Siempre, y esto es, parece, no sé si por ahí todos lo saben, pero no está de mal recalcar, que cuando uno quiere adicionar, tiene dos formas. Una un poco más detallada y otra un poco, o sea, llegan al mismo resultado, pero en dos caminos. Para los que no entienden mucho el tema de coeficiente, háganlo sencillo. Hacen una regla de 3 simple en donde dicen, si el 130 es el 100%, el 10% ¿cuánto es? X. Y hacen regla de 3 simple. Multiplican 130.000 por 10 y lo dividen por 100. Para lo que hagan eso, lo único que van a obtener es el incremento. ¿Qué quiere decir eso? Es solamente el aumento salarial. Entonces ustedes acá tienen que sumárselo a la base. Ponen los 130 más, en este caso le va a dar 13.000 pesos. 130 más 13.000 pesos, 143. ¿Sí? Ese sería el desarrollo, digamos, base. Ahora, si no se marean, un truco matemático, una forma rápida de calcular los incrementos es, cuando a mí me dicen que algo va a incrementar, lo multiplico por 1, el incremento. ¿Estamos? Y cuando algo me dice que va a disminuir, lo multiplico por 1 menos el incremento. Entonces, siempre que va a disminuir, me va a dar un número de 0, algo, y siempre que algo va a incrementar o se va a aumentar, me va a dar un número de 1, algo. ¿Sí? Esa es otra forma. Entonces, de esta manera es la más rápida, digamos. Uno agarra y directamente aplicando esto, un coeficiente más un incremento, lo que va a obtener es el resultado final. A esto no le tiene que sumar nada. Ya está en esta multiplicación incorporado el incremento. ¿Estamos de acuerdo? Utilicen la que les parezca más cómoda o lo que ustedes se sienten más seguros. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, lo importante es que lleguen al mismo resultado. El resultado no cambia. Utilicen una técnica o la otra, el resultado es el mismo. Entonces, si le adicionamos el 15% a lo que ya teníamos pensado del segundo semestre, me da 172.500. Estos son los valores que completo en los cuadritos amarillos en la partida presupuestaria de remuneración.
¿Estamos? Eso es Sí. lo que completan acá. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bienes y servicios, no pasa nada, ya está ejecutado. Renta la propiedad, tampoco pasa nada, ya está ejecutado. Vamos a transferencias corrientes. Profe, ¿Sí? ahí los bienes y servicios, esos 70.000 viene a ser lo que se ocupó para el dengue en el gasto. Son- Podría ser. o da la casualidad de que el mismo importe. Tendríamos que ver el base, pero me parece que es el mismo importe, che. A ver, veamos cuánto teníamos en el base. Ah, no lo tengo yo acá el base. ¿Cuánto les dio a usted el base de bienes y servicios? En gastos, ¿no? Es el mismo, profe. O sea que no es el dengue. Es una casualidad, es otra coincidencia, digamos, de importe. Porque si no, no tendría un cambio de destino, pues. Acuérdense que los 70.000 pesos iban a financiar transferencia de capital en el base. O sea que estos 70.000 ya son otros, ¿no? Trasladaron los datos, nada más. Bien. Entonces ya registramos lo que nos pedía acá, que era lo de remuneración. Después dice, las transferencias corrientes a remitir a los municipios serán de 300.000 pesos por cada semestre. Lucha contra la epidemia del dengue, descacharrado, fumigación, etcétera, ya registrada. O sea que, si ustedes ven, acá es lo que yo les decía, fíjense, y ahí toma un poco más de sentido. Estas transferencias corrientes están dentro de los gastos, ¿no? Son digamos, transferencias corrientes emitidas, no recibidas. Ahora, pónganse a pensar una cosita, ¿no? Si no cambió el importe que iban a transferir con respecto al escenario base, porque ¿cuánto le iban a transferir para el DEN en el escenario base? ¿Lo tienen ese dato? Transferencia corriente, ¿dónde están los 300.000? ¿Lo tienen ustedes el dato o no? Chicos, Ahí lo estoy viendo, profe, pero no lo encuentro. a ver, un segundo. Parece que no estaba en el escenario base, profe. Entonces está mal redactado el enunciado. Sí, no está, profe. No está, ¿no? Bien, entonces No, acá profe. lo que tendría que decir es que va a distribuir. Y en el optimista tampoco, ¿no? No, men. Bueno, está bien, hay un error en el enunciado ahí. Porque uno lee el enunciado y da a entender como que ya se mantiene la política del escenario base. ¿Usted entiende lo mismo o no? Fíjense, dice, las transferencias corrientes a remitir a los municipios serán de 300.000 por cada semestre. Bueno, ahí está lo pesimista. Van a tener que enviarle a los municipios 300.000 pesos que en el escenario base no lo tenían. ¿Y por qué es pesimista? Porque es plata que egresa, son gastos. ¿Sí? Ahora, yo a qué le marcaba como interesante. Si bien el gobierno provincial va a remitir a los municipios 300.000 pesos para la lucha contra el dengue, ¿cuánto va a recibir de Nación? 70. Y bueno, entonces, ¿cuánto efectivamente va a distribuir, va a coparticipar? 230. 230, ¿sí? Ese es un análisis financiero que uno hace. ¿Estamos? Pero bueno, para eso sirve la programación financiera, para que ustedes ya vayan dándose cuenta y decir, bueno, está bien, la provincia tiene que transferir
300.000 pesos. Sí, está bien, pero está recibiendo 70. Entonces, el costo, ¿cuánto le está saliendo a la provincia el programa de dengue o de lucha contra el dengue? 230. 230 y nada más. Porque ¿quién lo va a ejecutar? Los municipios lo van a ejecutar. Y eso es ya, porque como les decía, esto es contabilidad pública, no es matemática. Acá los números tienen un trasfondo y nos marcan una realidad. Ustedes fíjense que como política pública, ¿sí? El que va a llevar a cabo la ejecución, ¿quién va a fumigar? ¿Va a ser el descacharrado? ¿Van a ser los empleados provinciales o municipales? Municipales. Municipales. Bien, entonces todo eso implica una gestión. Implica. ¿Ustedes creen que con solo la ayuda de la provincia, los municipios van a cubrir el programa? Y capaz que no, porque va a haber que contratar gente que fumigue, va a haber que contratar vehículos, o los vehículos que tenemos va a haber que incrementar las partidas presupuestarias de combustible. O sea, va a haber una serie de gastos. Pero ¿qué está haciendo la provincia? Primero la nación lo hizo con la provincia, le mandó 70.000 pesos. Y después la provincia lo está haciendo con los municipios. Le dice, bueno, miren, señores intendentes, yo le estoy transfiriendo 300.000 pesos. ¿Sí? Los intendentes no saben cuánto les mandó la provincia, la nación a la provincia. Pero el trabajo efectivo y sobre todo, no en la parte, o sea, uno lo analiza acá y dice, bueno, capaz que todos los costos de ese programa son 300.000 pesos. Sí, puede ser. Pero también hay una gestión ya desde la ejecución de ese presupuesto, que era la gestión que nosotros veíamos con los programas, el presupuesto por programa, la gestión física. Y eso también tiene un valor. ¿Se entiende? ¿Quién va a tener que calcular los índices de economicidad, de economía, de eficiencia, de eficacia? ¿La provincia o el municipio? La provincia. No, el municipio, chicos. Porque el municipio va a ser el que va a ir efectivamente, poner la gente, poner todos los recursos del municipio a disposición para la fumigación. ¿Lo están viendo o no? Por eso les digo, esto es un análisis. Cuando dicen, hay una lucha contra el dengue, bien, hay una lucha. Pero ¿quién la va a ejecutar esa lucha? Los municipios. ¿Sobre quién va a caer la responsabilidad de que baje la tasa de mortalidad? Municipio. Los municipios. ¿Sí? Uno me tendría que decir, bueno, profe, pero entonces la provincia se está lavando las manos, y en parte podría decirse, en este caso hipotético, ¿no? Si uno lo ve así, lo único que está poniendo es plata, nada más. No puso un infectólogo, no puso equipo, no va a pagar sueldo, no va a poner combustible, no va a utilizar los vehículos de la provincia, no va a hacer nada de eso. Directamente a los municipios le transfiere plata y le dice, con esta plata, arréglatela. ¿Ahora lo ven mejor o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Se profe. entendió? Si bien no se los pide el ejercicio, pero bueno, es un análisis que uno hace, porque siempre recuerden que lo que nosotros estamos haciendo acá es contabilidad pública, no matemática. ¿Sí? La matemática, 2 más 2 es 4 y ahí queda. En cambio, en las ciencias económicas hay un análisis de ese valor, porque ese valor implica, o sea, me está mostrando una realidad. Y acá, ¿cuál es la realidad? Que simplemente, porque ¿cuál es el problema? El problema es que la gente se muere por dengue, y que la medida de combatir eso es la prevención, ¿sí? Porque hay una epidemia de dengue, acá lo dice, lucha contra la epidemia de dengue. Bueno, para hacer eso hay que hacer estas acciones de prevención. Bien. ¿Quién va a correr con los indicadores de eficacia y de eficiencia en este tema? Y el municipio, porque es el que va a aplicar. ¿Sí? Entonces ahí uno va viendo la responsabilidad.
Algo muy parecido de lo que está pasando ahora con el COVID. Fíjense, no es un dato menor que deleguen en los gobernadores y los gobernadores en los intendentes la habilitación o no de ciertas actividades para, digamos, con protocolo o para poder, digamos, ejercer el comercio. Porque después los números de estadísticos, ¿sí?, van a tener una responsabilidad. Y de eso se trata, de marcar a quién le compete esa responsabilidad. Bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, las transferencias entonces ya fueron registradas, no se hace nada. Bien. Acá dice, no se recibe el desembolso del BID. Eso también es pesimista. ¿Por qué? Porque ¿cuánto íbamos a recibir? 1 millón y moneda, más o menos, ¿no? Eso va acá. ¿Cuánto íbamos a recibir, chicos? A ver, vamos al base. 1.495.000, profe. Exactamente. Ahí está. Muchas gracias. ¿Se va entendiendo hasta acá o no? Sí, profe. En alguna parte se perdieron. ¿Hay algo que quieran que vuelva a explicar? ¿No hay problema? No, profe. Bien. Bueno. Ahí tienen los cálculos, ¿sí? Para ir completando. Bien. Cuando uno totaliza, van a tener los 1.045.000 del semestre, del segundo semestre, 1.365.000. Total de recursos, 2.410.000. Total de gastos, tienen en el primer semestre 1.168.000. En el segundo, perdón, no expliqué esta parte. Esta parte es la que falta. ¿Es así? Esta parte va a tener su lógica. ¿De dónde salen estos 430? Veamos. Nadie me preguntó. ¿Lo vieron? ¿Eso? Si está claro, lo seguimos. ¿Saben de dónde salen los 430 o no, chicos? No, profe. Se resta de los 70.000 que se destinan para es el programa del dengue. Sí, pero en el enunciado, ¿cómo lo ven? Es que si hubo una modificación en el recurso, también tiene que haber una modificación en el gasto. Bueno, pero ¿cuánto es? Bueno, está bien. ¿Cuánto es el valor original en la base, en el escenario base? 500.000, profe. 500.000. Menos 70.000. Ahí tienen los 430. ¿Lo ven? ¿Y cómo lo pueden verificar ese dato? Ese dato lo pueden verificar. Si ustedes hacen, si le estamos dando que el total es 630.000, menos 200, que ya tiene de transferencia de capital, ¿cuánto tiene que completar acá? ¿Están viendo el Word, perdón? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, el razonamiento es el que le dijo su compañero. Muy bien. Ahora, la comprobación la pueden hacer de esa manera. Y eso es verdad. ¿Qué iba a financiar transferencia de capital? Inversión real directa. Entonces, si a mí me modificaron el destino de transferencia de capital, es lo que yo les decía, cuánto, el mismo razonamiento que utilizamos para cuánto le va a salir efectivamente la campaña del dengue a la provincia, ¿sí? Lo tienen que aplicar contra inversión real directa. Entonces ustedes dicen, bueno, si yo tenía programado 500.000 pesos y hubo un cambio de criterio y de imputación, ya no voy a tener la transferencia de capital
para financiar gasto de capital por 70.000 pesos, si no voy a tener nada, menos, ¿sí? Entonces, le resto inversión real directa y me quedan 430. Y lo mismo acá. La transferencia de capital, ahora les muestro el ejercicio. Está restando 70, ¿sí? Bien, lo que no encontré son los 55. Eso es lo que me llama la atención. Los 55 acá. A ver. No sé si faltó algún dato por ver. Los 55 de transferencias corrientes. Viene del base, profe. Ah, listo. Entonces había que sumárselo para el base. Perfecto, ahí está. Lo estaba buscando yo en el enunciado, por eso no estaba. Perfecto. Bueno, quedó resuelta esa parte. Ahora. No se ve nada. Ya les comparto. Gracias por avisar. Ahí. ¿Ahora ven? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que nos queda sobre la línea, ¿sí? Ya quedó completo. Tengo que calcular, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es un cálculo de todo. Vayan sacando a ver cuánto les da los ingresos totales. Vamos a hacerlo a este nivel, ¿sí? En la columna de total. ¿Qué tienen que hacer? Sumar los 2.270.000 más los recursos de capital. 140.000. ¿Cuánto le da eso? $2.410.000. 2.410.000. Bien. Ahora, ¿cuánto le da el total de gastos? Tienen que sumar los gastos corrientes más los gastos de capital. $4.665.500. 4.665.500. Bien, verifiquemos. Acá le da eso y acá le está dando esto. ¿Sí? Resultado financiero. ¿Hay un superávit o un déficit? Déficit. Perfecto. Es un déficit. Ahora, el tema está. Hasta ahí, lo que hice es completar lo que me dieron. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente completé lo que me dieron. De ahí para abajo no hay nada registrado. Entonces ahora sí tengo que registrar todo. ¿Qué es todo? Todas las operaciones bajo la línea. Por eso les decía, es importante que ustedes sepan identificar qué está sobre la línea y qué está bajo la línea, y si va a haber movimiento sobre la línea o bajo la línea, para que se ubiquen qué es lo que tienen que hacer. Si uno hace, ¿cuál era la única? Había varias. Traíamos todas las del escenario base, hay que registrarlas. Ahora les voy a cambiar para la diapositiva. Ahí. Ahí están viendo, chicos. ¿Qué están viendo en pantalla? Nada, profe. Ahí. Ahora la termino. Ahí está. Bien. Entonces esto ya lo vimos. Trasladamos todo y llegamos a esta línea que está
sombreada de gris. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Registrar las operaciones bajo la línea. Pero, profe, solamente dicen que no vamos a tener la percepción del bit nada más. No, hay que registrar todas las operaciones del escenario base. ¿Se entiende? ¿Y qué decían las operaciones del escenario base? ¿De quién me las lee? Bajo la línea, ¿no? Primero decía que partíamos de 170.000 pesos, que era la existencia inicial de dinero en efectivo. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Sí, bien. Después, ¿qué se hacía? ¿Se pagaba algo? O fíjense en el cuadrito, a ver, ustedes lo deben tener. Simplemente me tienen que decir los datos. ¿Se Sí, pagaba se algo en paga el primer? ¿Qué se pagaba? la amortización de la deuda, Más que 125.000. A eso le más, digo. o sea, era la amortización de la deuda más una deuda exigible. Es lo mismo, digamos. Se pagaban unos proveedores y se pagaba un préstamo, creo. ¿Sí? Bien. Eran los 125.000. Después, ¿se pedía prestado plata en el primer semestre? Chicos, ¿se pedía prestada plata en el primer semestre? No, profe. No, recién ingresaba. Entonces, bien. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Primero, trasladar todos los saldos, digamos, del primer semestre. Y razonarlo. ¿Sí? Porque esto, para que dé cero, lo tengo que razonar. ¿Y cuál es el razonamiento? Es decir, bueno, yo parto de un déficit en el primer semestre de 123.000 pesos. Para pagar ese déficit tenía 170.000 pesos en dinero en efectivo. Pero también gasté, porque pagué 125.000 pesos. ¿A quién? A los proveedores y pasivos. Bien. Si yo sumo 123 más 125, ¿cuánto me da? 248.000. 248. O sea que yo tuve pagos por 248 con una plata supuestamente de 170. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da esa resta? 78.000 nos faltaría. 78.000 pesos es lo que me faltaría. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque si se pagaron, ¿sí? Hubo dinero. Y si el dinero no salió del resultado financiero porque es un déficit, ¿de dónde va a salir? De fuente financiera. ¿Y qué voy a utilizar? Voy a utilizar lo que tengo de dinero y me voy a pedir plata. ¿Se entiende? Por eso este 78 surge del razonamiento, ni siquiera de la diferencia, porque no es una diferencia, es un razonamiento. Porque si uno dice 120 menos 123 para que me des 123 positivo, se van a marear. Porque además yo este 123 positivo lo puedo llegar de 10.000 formas a este 123. Puedo subir la fuente financiera, puedo bajar las aplicaciones financieras, de distintas alternativas puedo yo conseguir un resultado de la cuenta de financiamiento por 123.000 y empatarlo, como ustedes hacen en los parciales, empatan este valor en cero. Cuando nos toca corregir, nos damos cuenta que lo han empatado porque no lo razonaron. Porque
quisieron que dé el número en forma algebraica, una suma algebraica, pero no razonaron de lo que se trata. Por eso lo que yo quiero hacer hincapié en que ustedes razonen. Fíjense que yo lo único que les dije es trasladen saldos. Los 170, los 125, y obviamente esto, si uno hacía esa suma, sin estos 78, iba a estar desbalanceado, desequilibrado. Justamente para que ustedes razonen y digan, si yo pagué a los proveedores, ¿con qué le pagué? Porque dice que le pagó, no que le firmó pagaré, ni que le financió la deuda, ni o que se refinanció. No, dice que le pagó. Entonces, si le pagó, ¿hubo qué? Hubo dinero. Y ahí es donde ustedes tienen que razonar. Si hubo dinero, el origen de ese dinero, hay dos formas. O surge de un superávit o me pedí prestado. ¿Sí? Perdón, surge de un superávit o surge de las fuentes. Y en las fuentes, a su vez, tengo dos alternativas. O ya tenía la plata en existencia, en el caso de disminución de la inversión financiera, disminución de disponibilidades, los 170, o me pedí prestado, endeudamiento público. ¿Se entiende cómo es el razonamiento, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Pero razónenlo, no lo empaten al número, porque a veces les juega una mala pasada. Tienen que razonarlo. ¿Sí? Bien. Razonemos el segundo. Yo traslado los datos y vuelvo a tener déficit. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué se pagó en el escenario base del segundo semestre? ¿Se pagó algo? Nada, profe. Nada. ¿Qué fuente financiera hubo en el escenario base del segundo semestre? Ninguna fuente, profe. Sí hubo una fuente. El endeudamiento público con el BID. Endeudamiento. En el segundo semestre del escenario base sí hubo una fuente. Era el endeudamiento público, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bien. ¿Por qué no está ese endeudamiento público en la programación financiera del esquema pesimista, del escenario pesimista? Porque la nota 6 explícitamente, ¿qué dice? No se recibió la plata. Entonces, por eso les digo siempre, razónenlo. En el escenario base se recibía la plata. En este escenario no se recibe. Entonces, como no se recibe, no se pone nada. ¿Y qué tengo yo? Yo solamente tengo el déficit. ¿Sí? Ahora, si no, perdón. Como el escenario base decía que se recibía y este escenario dice que no, ¿así es? Sí, profe, así es. Hay un error conceptual entonces. A ver. Pues si no, ¿cómo se financió? No se recibe el desembolso del BID. Ah, está bien. Bueno. Pero se pidió otro préstamo a otro organismo. Eso sí, aclárenlo acá. Ahí está. ¿Qué están viendo en pantalla? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe, el PowerPoint. Bien. Los 2.132.500 pesos, ¿sí? Es endeudamiento público con otro organismo distinto del mismo. Profe, eso sería de la parte que dice en el escenario base que tenemos un límite de financiamiento aprobado en el presupuesto correspondiente al año X por 5 millones. Sí. ¿Lo usamos de ahí o Lo eso? usamos de ahí, exactamente. Claro, entiendo. Gracias. A ver, no es muy corto el enunciado, tendría que decir más cosas, pero lo que se refiere es, o lo que
la intención es que no trasladen el desembolso de los 1.400.000, ¿sí? Por eso le ponen la nota 6, que no se recibió. Pero fíjense que dice que no dice no se tomaron empréstito, o sea, no se tomaron crédito público. No dice eso. Dice, no se recibió el desembolso del BID. ¿Por eso qué significa? Que del BID nada más no recibe el desembolso. Pero de otro organismo, del FMI, por ejemplo, es otro organismo. El Banco Mundial es otro organismo. ¿Sí? Entonces, del BID no se recibió. Pero le podría haber pedido plata a algún banco local también. Y es endeudamiento. ¿Sí? Bueno, ahí ya sería obtención de préstamo, me parece. Pero es un incremento, digamos, es un endeudamiento. Entonces, ahí aclara que desde del BID no recibió, para que ustedes no trasladen el importe del 1.400.000. Pero sí o sí tienen que tomar endeudamiento, porque si no, ¿cómo financian el déficit? No hay otra forma. El déficit se financia con fuente financiera. No hay otra forma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Se entendió ¿se entendió lo que aclaré? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ese endeudamiento también podría ser por emisión de títulos públicos o no? También. ¿Sí? También. Obtención de préstamos. Directamente fueron al banco macro y le pidieron plata. O a cualquier banco. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Bueno. Al Club de París, el famoso Club de París, que es un conjunto de bancos. No sé quién tiene habilitado el micrófono. ¿Se escucha interferencia? Ahí está. Bien. Gracias. Bueno, ¿qué están viendo en pantalla, chicos? Nada, profe. Nada, profe, ahí ya se puso. Ahí Sí. está. Bien. Sí, está Bueno, el hagamos el saldo de caja. Hagamos el saldo de caja. Entonces, yo parto de los 170.000. Recaudo 1.400.000 en el primer semestre. Los pagos sobre la línea son 1.168.000. La deuda pagada, o sea, los pagos bajo la línea, las aplicaciones financieras son 125.000. Yo tengo un saldo final de caja de ¿cuánto? De 78. ¿Lo ven? ¿Qué hice con este 78? Fui a un endeudamiento, me endeudé. No me sobró plata. Fíjense que ustedes acá no hubo desembolsos. Entonces yo esto tuve que salir a buscar. En realidad acá el saldo final de caja siempre va a cero. Entonces acá sí hubo un desembolso de 78.000. Pero ¿por qué no se los ponemos? Para que vean que se tomó en el primer semestre y en el segundo semestre se tomó crédito. Recuerden también que la programación financiera es una herramienta y es una herramienta de gestión. ¿Qué me está diciendo? ¿Que estoy bien o que estoy complicado como gobierno o como director de CESAF? Complicado, profe. Complicadísimo, ¿no? El primer semestre, más o menos, porque estos 78.000, bueno, se pueden tener, pero el segundo semestre, que no me venga los desembolsos del BID, me complica mucho, ¿sí? Porque no hay otra fuente de recursos para financiar ese déficit. Entonces, yo ya tengo que, ¿para qué utilizo esta herramienta? Para prevenir, para decir, mira, tengo que tener por lo menos 2 alternativas de organismo multilateral de crédito, porque si no, si me llega a fallar una, es complicadísimo, ¿sí? Y de eso se trata, uno plantea un escenario pesimista para ver cuáles son los riesgos. Y el riesgo es ese. Fundamentalmente, estos 78.000, si bien es un déficit, o sea, pero es más factible que uno busque, consiga esta plata. Ahora, estos 2 millones, ¿sí? Solamente dependo del financiamiento exterior, o sea, y de una fuente del financiamiento exterior. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Buscar otra, por lo menos, alternativa.
¿Qué podría hacer si gestiono? Y bueno, por lo menos, no sé, buscar 4 fuentes financieras y repartir esta deuda en un 25% cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo busco el BID, FMI, Club de París y un banco privado, supongamos, y a cada uno le pido 500.000 pesos aproximadamente, o 600.000 pesos. Cuando yo junto todo, voy a tener los 2 millones que necesito, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago eso? Se me está ocurriendo ahora. Pensar, es un análisis, no se lo pide el ejercicio, pero para que ustedes lo desarrollen, o reflexionen, mejor dicho. Entonces, tendría que tener muy mala suerte que me fallen los 4. Pero si me fallan uno de esos 4, ¿sí? Yo voy a tener desembolso por los otros 3. O sea que yo voy a tener un desembolso del 75% de la plata que necesito y tendré que ver cómo consigo ese 25 restante. ¿Se entiende? O sea, es una herramienta de gestión. Pero ¿cómo yo puedo saber eso? Porque hice la planificación financiera, programé cuáles van a ser los ingresos, cuáles van a ser los gastos, y me doy con una realidad, o con una posible realidad, porque es un escenario. Bien. Bueno, chicos. ¿Se entendió esta última parte? Sí, profe. Una sola pregunta, profe. Sí. Con respecto al cuadrito ese que mostró al final del saldo de caja. A ver, de vuelta. Sí. Si en el parcial nos dan, supóngase, así el cuadro, y nos dan una alternativa en el que diga que el desembolso es 78.000 y el saldo de caja es 0. ¿Cuál sería el correcto para que... No, lo correcto sería que ustedes pongan, a ver, no le ponemos nada para que salte estos saldos de caja negativos. Yo no puedo tener menos 78.000 pesos. Acuérdense que esto es el mayor de caja, como caja de cualquier contabilidad. Yo puedo tener en el banco menos 78.000 pesos, no. Y uno dice, profe, sí, sí lo tengo yo. No, no lo tenés. Puedo tener una deuda con el banco de 78.000 pesos porque un giro en descubierto. Esa es otra cosa. Pero físicamente, si vos querías sacar el dinero, no podés tener un número negativo, porque la plata no se cuenta con números negativos. O uno tiene en existencia un peso o no tiene nada. No puede tener menos 78.000 pesos. ¿Sí? Entonces, partiendo de ese análisis, uno dice, bueno, profe, pero entonces, ¿por qué ustedes ponen acá menos 78.000 pesos? Para que quede en evidencia cuáles son los endeudamientos. Pero en realidad esto tendría que dar 0, porque yo tuve, o sea, ¿cómo pagué los gastos? Si me faltaron 78.000 pesos y no financié estos gastos. Porque estos son los pagados, ¿no? No los financiados. Porque quiero, a ver, ¿cuál hubiese sido la otra alternativa? La otra alternativa es decirle al proveedor, decir, mira, no tengo para darte 125, tengo para darte menos. Entonces ya no pongo yo acá deuda pagada 125, ya pondría menos. Y ahí me daría 0, pero no dice eso el enunciado. El enunciado dice que se pagó 125. Entonces, si se pagó 125, la única forma es que pedí plata. Y en eso del endeudamiento público no solamente es el BID, hay obtención de préstamos, hay deuda interna, fíjense bien, en el clasificador presupuestario hay un montón de partidas presupuestarias que están dentro de lo que se conoce como endeudamiento público. ¿Sí? Alguno de esos recursos utilicé. Conseguí los 78 y pagué esto, todo. Por eso me quedó 0. Lo mismo acá en el segundo semestre. Por eso les decía, me llamó la atención en un principio que la nota dice, no se recibió el desembolso y le aclara del BID. Pero evidentemente para financiar el déficit financiero, tuvo que pedir a otro. ¿Lo ven? Porque ¿cómo pagó los 2.132.500 pesos? ¿Cómo lo pagó? Con plata prestada. También
También uno utiliza como recurso siempre el endeudamiento, pero eso pasó en Argentina y hubo, si mal no recuerdo, el Fondo de Sustentabilidad. Bueno, eso también pasa con los gobiernos. Toman prestado, o sea, la administración, ¿quién debe esa plata? Empecemos por ahí. ¿Quién debe esta plata, estos 2 millones? La administración central, ¿sí? Generalmente. Entonces, ¿qué hace la administración central? Le pide a los otros organismos descentralizados o los entes autárquicos préstamos internos. ¿Y quién era el que prestaba plata al gobierno nacional? ANSES. Entonces, había una suerte de préstamos internos, como que ANSES le prestaba al gobierno nacional en un momento, ¿sí? O para ciertas políticas públicas. No quiero decirle algo que no es, pero si mal no recuerdo, en el programa Procrear, en el inicio del programa Procrear, para que la tasa de interés y para que todo el sistema, después se descalabró, ¿no? Pero para que todo el sistema en un principio sea accesible, tanto, o sea, le convenga tanto a los bancos como a digamos, a las personas, para adquirir, en primer momento era para facilitar los créditos hipotecarios, así nació. Entonces, en ese momento, el gobierno nacional no tenía plata, pero ¿quién salió de garante del gobierno nacional? ANSES, por eso se tramitaba desde ANSES. Y ANSES, con los fondos propios de ANSES, que son los fondos de las cajas provisionales, prestaba y financiaba eso, ¿sí? Porque ANSES tiene que hacer inversiones con toda la plata esa que hace, porque si no pierde el poder adquisitivo. ¿Cómo va a generar futuro flujo si no hace inversión? Entonces, así funciona. Pero muchas veces entonces la realidad es mucho más compleja. Nosotros le marcamos un ejercicio hipotético, sencillo, en donde si me falta plata, le pido al FMI o le pido al BID, pero no siempre es así. Muchas veces se resuelve con préstamos, pero con préstamos, por ejemplo, de ANSES o de otros organismos o de un banco, ¿sí? Pero lo que sí quiero que le quede claro, mejor dicho, es que si se pagó el gasto, hubo ingreso. Es así. No hay otra forma de cancelar un gasto que pagándolo. Y no hay otra forma u otra posibilidad de pagar un gasto si no se tiene ingresos. Ahora, esos ingresos, como les decía, pueden provenir del resultado financiero, o de un superávit del resultado financiero, o de fuente financiera. Y en la fuente financiera, a su vez, podemos encontrar dos alternativas clásicas. O la disminución de las disponibilidades, es decir, la plata que ya se encuentra en existencia, o salimos a tomar un préstamo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, chicos, ¿alguna otra consulta? Profe, le hago Sí, una sí. consulta. Si el Estado, por ejemplo, hubiera tenido unos bonos, y en ese Sí. caso tiene que venderlos para cubrir ese déficit de 78.000 pesos, Sí, ¿eso sí. sería ¿Qué una sería? fuente financiera o tendría que ser Sí. recurso de capital? Ah, qué interesante pregunta. A ver, ¿qué opinan ustedes? Ya Porque fue un tema que usted vimos. dijo que cuando son factores endógenos, la disminución esta de la inversión financiera va en recursos de capital. Sí, es correcto. Sí, y además dijo que cuando son No exógenos, dije, no, factores a ver, exógenos, algo así entendí, que cuando tiene que ver lo no, exógeno.
No, es no, lo no. A ver, de... corrijamos eso, corrijamos. Bien, Primero, si yo tengo bonos es porque los compré. Parece algo obvio, sí, pero sí, sí. es el punto de partida, ¿sí? Ahora, lo que yo tengo que saber, o acciones, lo hagamos con acciones, que es mucho más, por Bien, ahí más fácil de entender. Si yo tengo acciones de lo que sea, de la empresa que sea, es porque las compré. Como le decía, eso parece algo obvio, pero es el punto de partida. Ahora, la pregunta para responder lo que usted está consultando es lo siguiente. Cuando compré esas acciones, ¿con qué intención lo hice? Si lo hice por razones políticas, corrijamos eso de endógenas, ¿sí? Lo dejemos en políticas. Si lo hice por razones políticas, entonces lo que yo tengo actualmente es una inversión financiera, pero dentro de el apartado de los gastos de capital. Por lo tanto, cuando venda gastos de, o sea, cuando venda esas acciones que son gastos de capital, voy a obtener recursos de capital. Ahora bien, si yo al momento de comprar esas acciones lo hice, o sea, hice esa compra por razones de liquidez o de rentabilidad, no quería perder poder adquisitivo, no quería que se pierda valor la plata, entonces en lugar de, eh, imagínense, son grandes inversiones. Entonces yo agarro y compro acciones. Como cotizan en bolsa, van a mantener su valor, su poder adquisitivo. Entonces, si lo hice con eso, con esa intención, o lo hice con la intención de ganar dinero, es decir, son acciones que están cotizando muy bien en bolsa y que van a seguir cotizando muy bien, entonces las compro ahora para venderlas después a un mejor precio. Es decir, si hubo razones de rentabilidad o de liquidez, yo tengo una inversión financiera, ¿sí? Dentro del apartado aplicaciones financieras. Por lo tanto, cuando venda esas acciones, que son aplicaciones financieras, voy a obtener fuentes financieras. ¿Ahí quedó bien, o claro? sea que, sí, o sea que va a depender del momento de la compra, o sea, con qué intención la compró. Exactamente, Por más que después me vea obligado a venderla para cubrir el déficit. exactamente. Bien, quedó claro, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Hola, Por ahora no, profe. ¿alguna otra consulta? Bueno, No, profe. ¿qué tal le pareció la clase de hoy? Muy buena. ¿Se entendió? Sí, profe, Sí, sí se entendió. sí. Bueno, tarea para la casa. Para la casa van a tener que leer el, digamos, el material del profe Moreno, ¿sí? Que ustedes mismos, creo que alguna de sus compañeras me dijo que ya estaba disponible en la plataforma Moodle. Si no está, comuníquense con Rosario para que lo suba y ustedes lo puedan descargar. ¿Y qué tienen que leer de eso fundamentalmente? Los principios, los tipos de procedimientos que se utilizan y bueno, esas dos cosas. Después después vamos a ir abordando el tema a medida que vayamos desarrollando los ejercicios. Pero fundamentalmente los principios y los procedimientos que se utilizan. ¿En dónde? En provincia. Si bien el texto le hace la comparación, creo que con nación y a su vez con la ley vieja de provincia, con la ley nueva de provincia, es fundamental que ustedes aprendan la ley nueva de provincia, ¿sí? Entonces, leyendo eso van a entender. Los ejercicios de contrataciones son de razonamiento pura y exclusivamente. Se tienen que manejar muy bien los conceptos.
y presten mucha atención a lo que es la licitación pública, que es uno de los procedimientos para las contrataciones, que es el más utilizado y es, digamos, el básico que tienen que sí o sí saber. ¿Sí? Bueno, eso no hay otro material, aparte, o sea, no hay otro material a nivel nacional que no sea la ley y el trabajo que hizo el profe Moreno. Y a nivel a nivel provincial y a nivel nacional tienen la ley de contrataciones, pero con lo que le marca el profe Moreno en ese trabajo es suficiente, porque el trabajo práctico puntualmente, para rendir el final se tienen que saber las dos leyes, eso sí, el régimen nacional y provincial. Pero para el desarrollo del trabajo práctico solamente aplicamos el régimen provincial. Por eso yo le estoy mandando a que estudien la ley provincial, no la nacional, para el trabajo práctico. Para cuando ustedes rindan esta materia y preparen esta bolilla de contrataciones, tienen que saber los dos regímenes. Y es más, creo que hay un apartado también municipal, ¿no? Así que bueno. Bueno, chicos, si no hay más consultas, nos vemos el próximo martes. Que tengan buenas noches. Nos vemos, profe, gracias. Buenas noches, profe. Nos vemos. Gracias, profe.